abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Dios te bendiga, hermano. Es un honor poder compartirte la palabra de Dios una vez más. Espero que estés muy bien, que a lo largo de esta cuarentena que se ha prolongado tengas paz, tengas gozo del Señor, que tengas mucha salud. Vamos a orar para dar paso a la palabra de Dios. Recuerda, somos la iglesia Pan de Vida y te invitamos a que escuches todos los mensajes en punto de las 12 del día diario, y en punto de las 10 de la noche te unas a las oraciones, a la oración que hacemos como congregación. También te invito a que compartas estos mensajes. Seguramente serán de bendición para alguien más, además de para el que nos oye. En este momento vamos a dar paso a la palabra. Ponte cómodo ahí donde estás y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome su lugar, sea Él quien hable, porque el que predica es de carne, hermano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos que tu palabra llegue profundamente a nuestro interior, Señor. Que nos redarguya, que nos corrija, que nos transforme, que nos sane, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a ser mejores cristianos, que nos ayude a parecernos más a ti, Señor. Padre, en esta hora te pido que siembres profundamente tu palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a dar buen fruto, Señor. Que quites todo aquello que la quiera robar, que quites todo aquello que pueda distraernos. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y quita toda carga y toda preocupación, Señor. Ayúdanos a recibir bien esta palabra, que caiga en buena tierra, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sabe, hermano, la Biblia tiene muchas reglas a seguir. Sin embargo, de todas esas reglas, solamente una es llamada la regla de oro. Este mensaje se llama la regla de oro. Y esto es así porque prácticamente rige todo lo relacionado al reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó eso, Él mismo predicó en qué consiste eso, y su mensaje en gran parte se refiere a la regla de oro. Ahorita lo vamos a ver, pero es necesario primero que entendamos que el reino de Dios opera en lo espiritual y opera en lo terrenal. El reino de Dios en la Biblia es equiparable a la tierra prometida. Y fíjese bien cómo es el reino de Dios. Si es equiparable, si es comparado en la Escritura con la tierra prometida, vea cómo es el reino de Dios. Dice Deuteronomio 11, del 11 al 15, dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma,
yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces, como podemos ver, hermano, el reino de Dios es cuando se establece en lo terrenal, cuando echas mano de él, es una tierra, es una bendición en la cual Dios no quita su mirada, siempre está ahí al pendiente. Hay prosperidad, hay bendición, hay abundancia. Sin embargo, el versículo 14 dice: y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Quiere decir que aunque Él manda bendición, es una tierra que se tiene que trabajar. Tienes que recoger el grano, y para poderlo recoger tienes que plantarlo, pero es una tierra muy fértil en donde todo lo que tú siembres, Dios manda la lluvia para que eso crezca. Así es el reino de Dios. La tierra prometida en la Biblia es equiparable, se equipara al reino de Dios. Y el reino de Dios opera en el cielo y en la tierra. El reino de Dios es un estado que los cristianos bendecidos alcanzan cuando obedecen y aman la palabra de Dios. Es una bendición, una prosperidad que Dios concede por su misericordia. Es por obedecerle, por amarle, porque Él quiere. Y también el reino de los cielos es a donde aspiramos a llegar una vez que terminamos la carrera aquí. Y en cualquiera de los dos, tanto en el cielo como en la tierra, para poder cosechar tu grano, tu vino, tu aceite, tienes que sembrarlo. ¿Ok? La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, es decir, en el reino de Dios, para que cuando lleguemos allá podamos echar mano de Él, podamos disfrutarlo allá. Y también Jesús dice que sembremos aquí y para que cosechemos aquí. Entonces, el reino de Dios, la tierra prometida, es un lugar en donde hay bendición, pero tienes que sembrar la bendición para poder tomarla. Ahora bien, la Biblia dice esto, en Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el que no siembra y no trabaja para el reino de Dios, no va a cosechar ni recibir nada del reino de Dios. Si solamente empiezas a observar, si solamente miras las nubes y solamente vives de sueños y no operas, no te activas en el reino de Dios, no siembras en el reino de Dios, no puedes cosechar ni recibir nada del reino de Dios. Porque se siembra en el reino para poder recibir del reino. Por eso la Escritura dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, no te engañes, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si tú no siembras nada, no ciegas nada. Si tú no siembras nada, no cosechas nada. Por eso la Biblia dice que no te engañes a ti mismo. No podemos ser cristianos que piensan que porque Dios nos ama, nos va a estar concediendo bendiciones. No pienses que porque Dios nos ama, solamente por eso, sin que nosotros hagamos algo, Dios nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Porque la misma Biblia dice que para que eso pase tenemos que deleitarnos en Él. Quiere decir que Dios quiere bendecirnos, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que sembrar en el reino de Dios, porque si no siembras no puedes cosechar de ahí. No podemos ser cristianos que solamente quiere salirse con la suya sin hacer nada al respecto. No podemos ser cristianos que solamente viven diciendo: Dios conoce mi corazón.
Diosito, Él es bueno. No solamente podemos argumentar eso para no hacer nada y esperar a que Él nos bendiga simple y sencillamente, porque sí, porque sabe, hermano, Dios ya te ha dado más bendiciones de las que tú piensas. Entonces, ¿por qué habría de comprometerse más contigo si ya te dio un techo, si tienes salud, si estás vivo, si tienes una familia, si tienes que comer? Dios te ha dado lo necesario. ¿Cómo por qué habría de comprometerse a más contigo si no te mueves en el reino? Entonces no podemos ser tan insolentes y creer que podemos burlar a Dios abusando de su amor, porque por eso la Biblia dice esto. Fíjese bien, en el Salmo 36:7 dice la Escritura: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios es tan grande que a veces abusamos de ella o intentamos abusar de ella, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, aprovechando su misericordia, y llegan a decir: Dios conoce mi corazón, Diosito es bueno, Él ya sabe, Él me ama, y no hacer nada al respecto. Creer que por eso simple y sencillamente Dios nos va a estar bendiciendo. Y mucha gente no conoce que vive atado a ciertas cosas. Mucha gente no conoce que vive alimentándose o disfrutando o viviendo lo que ha sembrado. Mucha gente ha sembrado cosas sin darse cuenta, y hoy está viviendo el fruto. Hoy está vamos a llamar, siendo afectado por el fruto de eso que sembró. Fíjese lo que dice la Escritura en Proverbios 22:8. Dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Oiga, hermano, esto es tremendo. Mucha gente sigue pecando y eso se siembra también. Y por lo tanto, si se siembra, también se cosecha. Mucha gente piensa que porque Dios es bueno, le va a tolerar que siga pecando. Mucha gente sigue pecando y quiere cosechar buenas cosas, porque Dios es bueno, nada más porque Dios nos ama. Y la gente peca y dice: Dios conoce mi corazón, pero al final su iniquidad los alcanza, porque siembras de eso. Fíjese lo que dice la Escritura en 2 Corintios 9:6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mucha gente no siembra en el reino de Dios y espera prosperidad del reino de Dios. Mucha gente espera ser bendecido, quiere la bendición de Dios, pero no siembra en el reino de Dios. Siembra escasamente lo que le sobra, y eso es lo que recibe. Y muchos no logran concebir esto, pero así funciona. Por eso se llama la regla de oro. De todas las reglas es la dorada, y Dios no rompe esa regla. No podemos suponer que porque Dios nos ama va a ser a un lado, va a ser una excepción con nosotros. Si quieres prosperidad del reino de Dios, si quieres bendición del reino de Dios, tienes que ocuparte del reino de Dios. Así funcionan las cosas. El que siembra escasamente en el reino de Dios, entonces también va a segar escasamente. Si siembras pecado, si vives en pecado, vas a cosechar los frutos del pecado. Y eso nos tiene que llevar a despertar, porque ha generado una pereza, o genera una pereza,
en muchos cristianos. Entran a una zona de confort y sus vidas no cambian, se estancan, se atoran y empieza a haber escasez, tristeza, miseria, y no se dan cuenta que es a causa de lo que han sembrado. Ahora fíjese bien, Jesús enseñó sobre todo esto. Jesús enseña que esto es la regla de oro. Mucha gente vive engañada en su propia opinión y no se da cuenta de lo tremendo, de los alcances, de lo tremendo que es esto. No logra concebir los alcances, no logra dimensionar hasta dónde llega la regla de oro. Fíjese lo que dice Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Qué tremendo es esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Sabe qué quiere decir esto? El que no quiere, el que no presta oído para oír la palabra de Dios, también sus oraciones, Dios no presta su oído. Y mucha gente vive engañada en su propia opinión, ¿no? Dios no rechaza oración, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y empezamos a acomodarnos la Biblia e ignoramos esto. Mucha gente, vamos a escuchar la prédica diaria, ¿quién va a predicar? No estás apartando tu oído del predicador, estás apartando tu oído de la palabra de Dios. Y si eso pasa, también tu oración se vuelve abominable. Mucha gente quiere que sus oraciones sean respondidas, pero no ama la palabra de Dios, no pone atención a la palabra de Dios, no le da la importancia a la palabra de Dios. Y eso es tremendo, hermano. Nos invita a meditar, a recapacitar. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 12:8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Oye, hermano, esto es tremendo. Mucha gente quiere que Dios lo reconozca como hijos y diga: este es mi hijo. Pero cuando se trata de demostrar nuestra fe, se esconden, les da pena hablar, mejor se dan la vuelta para que no los critiquen. Así funciona. El que negare al Señor Jesucristo, también Él lo niega delante de los ángeles de Dios. Así funciona la regla de oro: lo que siembras cosechas. ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual? ¿Qué estás sembrando para ti? ¿Qué es lo que esperas cosechar después de lo que has sembrado? Jesús enseñó sobre todo esto. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo 7:7, Él empieza a hablar de la oración. De hecho, el capítulo se llama la oración y la regla de oro. Entonces, fíjese bien lo que dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta el versículo 11, todo es maravilloso, hermano. Tremendo. Sí, yo pido y Dios me da. Yo busco y Él me hace que halle. Yo toco y Él me abre. Todo lo que pida al Padre, Él me lo da. Eso es muy bueno. Pero vea lo que dice el versículo 12. Dice la Escritura, cierra Jesús diciendo: así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oiga, el versículo 12 es la regla de oro y compara a esto con el gran mandamiento. Acuérdense que Jesús dijo que si amas a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y el segundo, amas a tu prójimo como a ti mismo, Jesús dijo que en estos dos se encierra toda la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Y aquí está diciendo que la regla de oro también tiene que ver con todo el mandamiento de Dios, con el gran mandamiento de Dios. Con esto se cumple también toda la ley y los profetas. Esto es tremendo, hermano, porque esto condiciona. La regla de oro condiciona que tú le pidas al Padre y Él te dé. La regla de oro condiciona. Quiere decir, fíjese cómo el Señor Jesucristo nos lo explica. Para esto vamos a Mateo 6:14. Fíjese bien por qué lo condiciona. ¿Por qué condiciona que tú le pidas al Padre y el Padre te dé? Condiciona a que tú cumplas la regla de oro. Dice Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así funciona la regla de oro. Quiere decir que si tú le pides a Dios perdón, pero si no has perdonado, ya hay un problema. Ya ve por qué está condicionado que tú le pidas al Padre y Él te dé, a que cumplas la regla de oro. Es algo tremendo, hermano, porque Jesucristo mismo enseñó esto. La regla de oro condiciona todo. Nosotros queremos recibir bendición, pero no queremos cumplir la regla de oro. Queremos perdón, pero nos cuesta perdonar. Queremos bendición, pero nos cuesta dar en el reino de Dios. Queremos que Dios oiga nuestras oraciones, que ponga atención a lo que oramos, pero nosotros no queremos poner atención a lo que Él quiere decirnos por medio de su palabra. Por eso se condiciona todo a la regla de oro. Fíjese bien lo que dice Mateo 7:1. Eso también lo enseñó el Señor Jesucristo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Padre, bendíceme, ¿qué tanto das? Padre, perdóname, ¿qué tanto perdonas? Padre, escucha mi oración, ¿qué tanto me escuchas tú? Padre, bendíceme, hónrame con tu presencia, ¿qué tanto me honras tú? Y lo tremendo es esto: no juzgues para que no seas juzgado. Esto nos debe llevar a recordar el pasaje de los fariseos cuando sorprenden a la mujer en adulterio. Fíjese bien, vamos a ese pasaje. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La agarraron en la movida, como dicen aquí en Veracruz, como decimos en Veracruz. La agarraron en la jugada.
la sorprendieron en el acto de adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, seguramente para no ver a la mujer porque estaba desnuda, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahorita vamos a ver por qué fueron acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hizo misericordia. Ahora, ¿qué nos enseña todo este pasaje, hermano? Hay personas, muchos piden justicia, como los fariseos. Piden justicia de Dios cuando los ofenden o cuando ven que algo no les agrada, cuando se ven afectados o algo les lastima en su corazón. Piden justicia, como los fariseos. Padre, él cometió ese pecado, la Biblia dice, tu palabra dice que él merece esto. Señor, que caiga todo el peso de la Biblia sobre él. Lo hay, hermano, lo hay. Muchos piden justicia con sus familiares, con conocidos, incluso con sus parejas, porque los han ofendido, los han incomodado, qué sé yo. Muchos dicen: Dios es un Dios justo, ¿dónde está tu justicia? Y no saben lo que dicen, hermano. Realmente no saben lo que dicen. Fíjese bien por qué fueron acusados por su conciencia. Los fariseos sabían perfectamente lo que dice la ley. Le voy a decir lo que dice la ley. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley decía o dice que todo aquel que fuera sorprendido en el acto de adulterio tendría que morir irremisiblemente, indefectiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los fariseos tenían que haber llevado a la mujer, también tenían que haber llevado al hombre. Sin embargo, si usted se va a la historia universal, se va a dar cuenta que en aquel tiempo los fariseos y los escribas tenían, sobre todo los fariseos, tenían fama de ser corruptos. Entonces, fíjese bien, aquí ellos estaban encubriendo un delito. Por lo tanto, también deberían haber sido juzgados. Ahora, fíjese bien lo que dice Levítico 19:15 sobre la forma de impartir justicia. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso dice la Biblia, eso dice la ley de Moisés. En Deuteronomio 16:19 dice, la escritura le da, la ley le prohíbe a los juzgadores ser sobornados. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando nuevamente del reino de Dios.
Si tú lo que quieres es estar bien y recibir bendiciones del reino de Dios, entonces vas a tener que adaptarte a la justicia de Dios. Y aquí los fariseos sabían perfectamente que la misma ley los acusaba a ellos. Ellos no podían pedir justicia, porque si su demanda procedía contra la mujer y se ejecutaba a la mujer, también ellos tenían que ser ejecutados, por cuanto también habían infringido la ley. Ahora, hermano, con esto tenemos que entender una cosa. Siempre, hermano, todos los días, siempre hay algo en contra de nosotros. Siempre. El que diga que no es mentiroso. La Biblia lo dice, no lo digo yo. El que diga que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces tienes que entender que siempre hay algo que te apunta. Siempre hay algo en la Escritura que te apunta. Por eso nosotros no podemos vivir bajo la ley. Por eso, gracias al Señor Jesucristo, vivimos bajo la gracia. Su gracia no es para infringir la ley, no es para pecar. A ver, esto es muy importante que lo entendamos. La gracia del Señor Jesucristo es por si pecamos. La Biblia dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos. Ese es Jesucristo el justo. Pero ojo, no es lo mismo maldad que pecado. El pecado es no dar en el blanco. Pecado es infringir la ley. Maldad es la intención con la que pecas. Entonces es muy distinto. Nosotros necesitamos la gracia porque no podemos cumplir la ley, no podemos cumplir la Escritura por nuestros defectos, por nuestros pensamientos, por nuestra naturaleza. Pero eso no nos da derecho a pecar deliberadamente. Entonces aprenda eso, hermano. Todos tenemos a la Escritura, todos tenemos la espada aquí, hermano. Así que por misericordia no hemos sido consumidos. Si Dios nos ha perdonado a nosotros todo, nosotros tenemos la obligación de perdonar también. Y no todos están dispuestos a eso, pero así funciona la regla de oro, hermano. ¿Qué te puedo decir? Yo no escribí la Escritura, hermano. Yo no escribí la Biblia. Seguimos leyendo. Por eso Lucas 6:37 resume toda la regla de oro. Jesús resume toda la regla de oro en Lucas 6, del 37 al 38. Dice la Biblia: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, esto es tremendo, porque esto es como un comodín. No tiene ADN este versículo. Puede aplicar a cualquier cosa, es neutral. Fíjese bien, la regla de oro consiste en que no debes juzgar ni pedir justicia de hombre para que no seas juzgado con los hombres. 2. Si tú quieres perdón, tienes que perdonar. Si tú estás pidiendo perdón, si tú quieres que Dios perdone tus pecados, también tú tienes que perdonar las ofensas que te hacen. Tienes que perdonar a tu prójimo. Si tú quieres bendición económica,
Si tú lo que estás añorando, si tú quieres que del reino de Dios llegue a tu vida bendición económica, dinero, entonces tienes que dar. Por eso les dice, da y se os dará. Así funciona el reino de Dios, hermano. Y puedes opinar 1000 cosas. Y esto hay que dejarlo muy claro, no te estamos pidiendo tu dinero. Aquí nada más es que si tú quieres ser bendecido de parte de Dios, no hay otra, hermano. Es la regla de oro. Da y se te dará. Siembra en el reino y vas a cosechar. Así es en el reino. Si tú piensas, si a ti te agrada hacerlo de otra forma, pues hazlo de otra forma. Pero si tú lo que quieres es del reino, en el reino es así. Y si no te gusta, pues busca de otra forma, hermano. Con mucho respeto y con mucho amor. Pero eso no lo vamos a cambiar. Porque sabe, hermano, esto no aplica solamente para usted, aplica para tanto para el que predica como para el que escucha. Y yo le puedo decir que he experimentado esto. Mi esposa y yo diezmamos desde que nos convertimos y Dios nos ha bendecido, hermano. Aún en la pandemia Dios nos ha bendecido. Y sabe, hermano, yo sé de testimonios grandes que experimentan y viven la bendición de dar en el reino de Dios. Han experimentado la unción de multiplicación. Entonces, si tú lo que quieres es bendición económica, vas a tener que aprender a ofrendar y a diezmar, no hay de otra. Esta es la regla de oro. Esos son principios cristianos básicos. Todo cristiano debería hacerlo. Todo cristiano auténtico debe hacerlo. No está en discusión, está en la Biblia. Ahora, fíjese bien, aquí ya vamos hacia la última línea de la regla de oro. Con la misma medida con la que mides, se te volverá a medir. Esto es tremendo, hermano, porque sabes, muchos quieren que en sus casas se les trate bien. Entonces tienes que aprender a tratar bien. Mucha gente quiere que les amen, pues entonces tienes que aprender a amar. Siembra amor para recoger amor. ¿Quieres que te respeten? Entonces respeta. ¿Qué es lo que has sembrado por mucho tiempo? ¿Y qué es lo que has cosechado por mucho tiempo? ¿Qué es lo que estás cosechando ahora? Porque al final la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir, o nosotros podemos pensar que hemos hecho bien las cosas y justificarnos, pero al final lo que estamos viviendo actualmente es lo que nos delata. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida? Tu vida interior, ¿cómo está tu vida espiritual? Al final eso te delata. Entonces, ¿qué es lo que has sembrado por mucho tiempo? Porque eso es lo que muchos están cosechando, tal vez sin darse cuenta que lo sembraron, como la cizaña. Y sabe, hermano, Dios puede intervenir en tu vida. Dios puede cambiar y sanar y restaurar todo. Lo único que tienes que hacer es aplicar la regla de oro. No hay ciencia en esto. No hay ciencia en esto. Prueba a Dios en esto. Prueba a Dios. Prueba a Dios, verás. Ojo, no es lo mismo probarlo que tentarlo, no se confunda. Yo lo que te estoy diciendo es que te des la oportunidad de creer y de comprobar que lo que está escrito es real, se cumple. Tienes que dar un paso de fe y empezar a hacerlo en fe, y verás que va a haber resultados, porque Dios no contradice su palabra. Dios no va en contra de su palabra. Y si Dios está comprometido con algo, es con su palabra. Dios no tiene compromisos ni con usted ni conmigo. Dios está comprometido a lo que dejó por escrito. Así que, si usted quiere que su vida cambie, empiece a aplicar la regla de oro. Quiere perdón, quiere que lo perdonen, entonces usted también perdone. Quiere bendición, entonces siembre bendición.
Quiere que le amen, también amen. Así funciona esto. Quiere no ser juzgado, tampoco juzgue. Quiere misericordia, dé misericordia. Así funciona esto, hermano. Ahora, resumiendo todo, también la regla de oro, acuérdese, se acuerda que leímos en Proverbios que si uno se aparta de escuchar la palabra de Dios, también sus oraciones son abominables. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú dispones tu oído para escucharlo a Él, para escuchar su palabra, Él también dispone su oído para escucharte a ti. ¿Quieres que Él te oiga? Entonces óyelo. Si quieres que Él escuche tus oraciones, entonces oye su palabra. Así funciona la regla de oro. Siembra eso para que recibas eso. ¿Quieres que el Señor se enorgullezca de ti como hijo? Entonces hónralo, porque el que lo honra, también Él lo va a honrar. Y el que lo niegue, será negado. Entonces, si tú lo que quieres es eso de Dios, siembra eso, hónralo, no te avergüences de tu fe. Ahora, esto es tremendo, hermano. Este versículo que le voy a dar es tremendo. Y el mensaje es: si tú le sirves, Él te servirá. Dice Lucas 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Oiga, esto es tremendo y lo dijo Jesús mismo. Él dice: sírveme y verás. Qué tremenda es la regla de oro, hermano. Y también, como lo vimos, si tú le das a Dios, Él te da también. Así que, amado hermano, este mensaje prácticamente es para que cambiemos el rumbo y meditemos sobre qué es lo que hemos estado sembrando por mucho tiempo. Es para que analices si ya estás cansado de cosechar lo mismo. Es necesario que empecemos a cambiar la semilla, es necesario que empecemos a cambiar lo que sembramos, es necesario que empecemos a cambiar lo que hablamos, lo que oramos, lo que pedimos, lo que decimos, cómo nos comportamos, empezar a dejar a un lado el orgullo, la soberbia. Es tiempo de empezar a perdonar, es tiempo de dejar la avaricia, es tiempo de dejar el pecado oculto, es tiempo de dejar todo eso. Es tiempo de dejar todo eso, es tiempo de amar, es tiempo de reconciliarse en tu casa, es tiempo de emprender cosas nuevas, es tiempo de usar la regla de oro, hermano. Iglesia, es tiempo de usar la regla de oro para que cambies el fruto, para que cambies lo que recibes. Déjame orar por ti, hermano. Déjame orar por ti, porque Dios es bueno y Dios quiere que cambies todo eso. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tu tierra sea buena, que recojas el fruto, que recojas el grano, tu vino y tu aceite en su tiempo. Él quiere establecer su lluvia, la temprana y la tardía, sobre tu tierra. Él quiere establecer su reino en tu vida, pero es necesario que le des esa legalidad para bendecirte. Así como Abraham le ofreció a su hijo, así Dios también ofreció a su hijo. Es la regla de oro, está en toda la Biblia. Así que, amado hermano, vamos a orar. Ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te ruego, Señor, que tu palabra nos redarguya de tal manera
que procedamos a un arrepentimiento genuino. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tal modo que perdonar no sea algo tan difícil para nosotros. Padre, en esta hora yo te pido que si hay alguna persona, algún hermano, alguien de los que nos está escuchando, que le cuesta mucho trabajo perdonar por todas las heridas y el dolor y lo que vivió, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, derrame un bálsamo, sea un bálsamo sobre su corazón, que sane sus heridas, que quite el rencor, que quite el odio, Padre, que quite los recuerdos, sana su mente y concédele, Señor, soltar esa carga. Padre, ayúdanos a perdonar para ser perdonados, Padre. Te ruego, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, que nos llenes a todos los oyentes, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Llénanos de ti de tal manera que se derrumben en esta hora los muros de la avaricia, Señor. Todos los argumentos que por tiempo han entrado a nuestra mente, que nos impidan sembrar en tu obra, diezmar u ofrendar, Señor, que todos esos argumentos caigan ahora en el nombre de Jesús. Padre, abre nuestros ojos, quita toda avaricia, Señor, y ayúdanos, impúlsanos a dar ese paso de fe para que podamos comprobar, Señor. Tú mismo nos has dicho, probadme ahora en esto. Así que, Señor, te rogamos, Padre Celestial, que bendiga las finanzas de todos aquellos que han dado ese paso, que han decidido dar ese paso. Señor, en esta hora yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos llene también de tal manera que tengamos esa hambre de escuchar tu palabra sin cuestionar quién predica, sin juzgar, Padre, sin reprochar al respecto. Que ayúdanos a amar con una pasión tu palabra, para que también nuestras oraciones sean escuchadas con agrado, Señor. Padre, en esta hora ayúdanos a honrarte, danos la valentía, la osadía para defender nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a honrarte, Padre. Ayúdanos a servirte. Pon ese espíritu en nosotros, ese fuego, esa pasión, para que dejemos de ser perezosos y decidamos servirte, Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no juzgar, a guardar nuestros labios, a entender que no nos conviene pedir juicio, porque también a nosotros se nos ha de juzgar si lo hacemos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Perdónanos si hemos juzgado, si hemos criticado, si hemos condenado en esta hora. Hermano, yo te pido en esta hora que si tú lo has hecho, que si tú recuerdas en este momento haberlo hecho, pidas perdón a Dios y rompas esa cadena, rompas esa maldición. Padre, la rompemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. En esta hora soltamos, bendecimos a los que nos han lastimado, perdonamos a los que nos han lastimado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que nos ayudes a cambiar el fruto de nuestra tierra a un fruto bueno, bendecido, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, dándote gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, pues esa ha sido la palabra de hoy. Toda la gloria es para Cristo. Yo te invito encarecidamente a que te unas a las oraciones de las 10 de la noche, ahí en tu casa, con tu familia, con los que se quieran sumar. Será de gran bendición. Algo cambia cuando tú oras, y más cuando oras en familia. También te invito a que compartas todas las prédicas en tus grupos, en tus redes.
es tirar la red, y yo sé que no será en vano, y eso también te será pagado, hermano. Así que bueno, pues no me queda más que enviarte un abrazo a la distancia, esperando que pronto podamos volver a congregarnos y gozarnos en el Señor como antes lo hacíamos. Dios te bendiga, hermano. Viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrir las puertas hoy, el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león.
oh,